Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que estéis, wherever, whatever. Eh, Muchas veces cuando os pongo vídeos sobre mapas, me da la sensación, aunque es verdad que suelen tener bastante éxito, que son un poco aburridos. Fijaos de los últimos vídeos que he hecho, este es el de los países más poblados, pues simplemente pues aquí nos aparece el nombre de cada país, justo encima de su silueta. Y ya está, y poco más. Hemos utilizado una leyenda con distintos colores, en este caso según el continente, pero afortunadamente hay gente en internet. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale. Que afortunadamente en internet se dedica a hacer mapas mucho más interesantes, mapas que casi parecen más infografías, que buscan sobre todo llamar la atención de distintas cosas, de curiosidades. Muchas veces es verdad que los historiadores o los profesores de geografía e historia, como es mi caso, pues nos ponemos serios con los datos, porque, bueno, digamos que son cosas que cuando hay que estudiar, pues hay que ser muy riguroso con los datos, hay que decir pues cuál es el país más poblado, por qué pasa esto, cuáles son los distintos factores, hay factores internos, hay factores externos y todo esto, que es necesario para tener un conocimiento del planeta, que es un poco el objetivo. Cuando creé este canal, bueno, tenía otros objetivos, pero bueno, ahora mismo es simplemente pues intentar fomentar esa curiosidad, ¿no? Pero como decía, muchas veces es necesario tener, ah, vamos, en la mano otro tipo de mapas mucho más divertidos, ¿no? Es decir, sí, los mapas pueden ser divertidos. Entonces, es que este mapa está hecho por una página web que se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien, se llama Duff Ousedieris o algo así. Entonces, ha hecho un mapa en el que, como veis aquí, eh, hace una pregunta, ¿no? Dice que vendría a ser un poco la traducción, sería en qué lidera o en qué es líder cada país del mundo, ¿no? Según he leído en su página web, estos datos los sacó de la Wikipedia. También es verdad que hay que ver en qué año está, es decir, es del año 2013. Han pasado 8 años y aunque me cueste decirlo, ¿vale? Porque eso me da a mí bueno, me confirma que ya no soy una persona tan joven, pero de 2013 a 2021 han pasado 8 años, es decir, que ha pasado bastante tiempo y podemos decir que es un mapa bastante anticuado y sin embargo sigue siendo muy interesante. Bueno, como os decía, el autor dice que bueno, ha sacado los datos de la Wikipedia, de otros sitios, bueno, con fuentes bastante fiables, pero se ve que tuvo algún tipo de fallo, pero realmente no nos importa. ¿Por qué? Porque simplemente es un mapa para pasar el rato. Es como si yo estuviese aquí reaccionando a este mapa. Es un mapa que se ha hecho, que se hizo viral desde el 2013 y suele aparecer de forma recurrente. Por ejemplo, a mí me salió en en el Twitter de un contacto, lo vi, investigué un poco cuál era la fuente, busqué un mapa con una resolución aceptable y hasta aquí. Entonces, pues era simplemente ponernos en antecedentes y vamos a ir continente a continente. Sí, para hacerlo como más entretenido y para poder subir un poquito el tema. Vamos a empezar por América, ya que tengo aquí muchos seguidores y muchas seguidoras de este continente tan maravilloso. Y vamos a empezar por el norte, en Canadá, ¿no? Para ver un poco en qué destaca, es decir, cuál es, en qué ranking estaría el número uno, Canadá. Entonces aquí nos aparece en dos aspectos. Sería en sirope o jarabe de arce, ¿vale? Esto tendría que ver un poco con la bandera de Canadá. Si pensamos en la bandera de Canadá, veremos que tiene como una hoja, es el símbolo nacional.
Y de este árbol se extrae una especie de sirope o de jarabe azucarado, muy dulce, que sirve básicamente, yo creo que lo probé una vez y básicamente sirve para ponerle pues más azúcar a las tortitas, ¿no? A los pancakes, ¿no? Y también destaca por el impacto de los asteroides. Esto no es porque los asteroides sabéis que son como objetos que están en el espacio y cuando entran en la zona de gravedad de la Tierra son atraídos y caen. La mayoría de los asteroides son muy pequeños y no causan daños. Incluso hay gente pues, que los colecciona. Si tienes suerte de que te caiga alguno en tu casa, pues, y no te causa ningún destrozo, se pueden vender y estuve viendo que se pueden vender hasta por una cierta cantidad de dinero. Pero esto no es que porque los asteroides elijan caer en Canadá, es una cuestión absolutamente estadística, ¿no? Y de probabilidad. Canadá es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, y entonces pues es simplemente pues es una cuestión que lo normal es que pues, caigan muchos asteroides en Canadá, entonces pues se han hecho estudios, supongo, y Canadá pues en este aspecto destaca. Estados Unidos. Tenemos dos, ¿no? Aquí los autores han elegido dos rankings. Podrían haber elegido también, pues, bueno, no el país con más renta per cápita del mundo, bueno, pero si excluimos a los países pequeños, pues sí que estaría también de los primeros. Seguro que Estados Unidos estaría en muchos más rankings, pues a lo mejor en cuanto a valor económico de ligas deportivas, por ejemplo, pues por supuesto que estaría. Pero aquí nos salen dos solamente. Nos sale los personas que han ganado un premio Nobel, en lo que sea. Esto da un poco cuenta del potencial el potencial científico que puede tener un país. Y Estados Unidos, pues las universidades son auténticos centros de referencia mundiales, ¿no? En cualquier disciplina prácticamente. Y nos aparece también algo muy curioso, es decir, que es el país con más muertos por máquinas cortacésped. Esta imagen icónica de las películas de Estados Unidos, gente cortando el césped digamos ahí en su terreno, en su yard, ¿no? Que se dice, pues es como que hay gente o que no sabe manejar estas máquinas o que realmente son muy peligrosas, no lo sé. Yo como no tengo ni esta zona, ¿no? Ni el campo, ni el yard, ni máquina cortacésped, pues no lo sé. Bueno, México, aquí tendríamos, a ver un segundo, voy a ir borrando esto un poco. Vale. En México tenemos algo también curioso, es decir, es el país en el que hay más casos de personas a las que les ha caído un rayo, ¿no? Entonces, no pone personas muertas por rayo, pone personas golpeadas, por decir, si te cae un rayo, pues hay muchas probabilidades de que te mueras, pero México también pues, es uno de los países más grandes, en este caso de América, y las condiciones serán óptimas en el sentido de que México es un país que la mayor parte de la población suelen ser zonas abiertas, si quitamos las zonas montañosas, pero hay amplias zonas sin montañas, también sin vegetación, y esto hace pues que los rayos no tengan nada a lo que agarrarse. Entonces pues hace que esta probabilidad aumente, ¿no? Por lo que parece. En Cuba, esto no es tan curioso si conocéis un poquito la realidad de Cuba, pero Cuba es como el país que es líder en béisbol. Supongo que a lo mejor será en licencias por habitante, a lo mejor, o algo así. Es decir, que
que habrá, pues como hay muchísima afición al béisbol en Cuba, más que en Estados Unidos. En Estados Unidos esta afición está decayendo. Fue el pasatiempo nacional, que es lo que se le llegó a llamar pues en los años 40, los años 50, pero fue superado ampliamente por el fútbol americano. En Cuba, si la gente tiene afición al béisbol, se ha visto, por ejemplo, pues, jugar a béisbol a Fidel Castro cuando vivía, pues, a otros dirigentes. Muchos jugadores cubanos van a jugar a las grandes ligas de Estados Unidos. Creo que han ganado también alguna medalla en los Juegos Olímpicos, cuando el béisbol ha sido un deporte olímpico, que es como que va desapareciendo y va apareciendo en Japón. Creo que vuelve a ser deporte olímpico, también por la afición que existe en Japón, en Tokio. Pero bueno, lo que decía, que si en Cuba hay una gran afición al béisbol, es sobre todo por una cuestión histórica. Cuba fue una colonia española hasta 1898, cuando fue invadida por Estados Unidos, y Estados Unidos es como que la convirtió en una pseudocolonia, y muchos de las costumbres, de las aficiones, se americanizaron. Entonces el béisbol pues tiene sentido. Pasa lo mismo en otros países, ¿eh? Pues también en Guatemala, si no me equivoco, hay una afición al béisbol. Pasa lo mismo en la República Dominicana. Pero bueno, aquí no aparece en todos los países. No sé si es que el autor de este mapa sí se cansó, o si realmente no encontró información de números uno. Pero bueno, aquí aparece también Honduras. Es como que el país que más homicidios se producen en el mundo. Si no me equivoco, ahora mismo ha sido superada por el país de al lado, por El Salvador. ¿Vale? Son países con muchísima violencia, con muchísima gente en prisión, y esto hace que mucha gente que vive en Honduras y en El Salvador estén amenazadas, es decir, tengan su vida amenazada y busquen como objetivo ir a vivir aquí, a Estados Unidos. Es decir, que esta situación de extrema violencia provocada, por ejemplo, por las maras, que son como asociaciones delictivas parecidas a la mafia o a los cárteles mexicanos de la droga. Esto hace que mucha gente de aquí, que también hay que tener en cuenta que son países con una densidad de población altísima, eso significa que no hay servicios públicos para todo el mundo, mucha pobreza, y claro, esto es como un cóctel, ¿no? que lo mueves y hace que mucha gente pues busque una mejor vida, sobre todo en Estados Unidos. Y este corredor básicamente es por esta zona, se pasa por Guatemala, por ejemplo, se pasa por Nicaragua, no, porque Nicaragua estaría aquí, se pasa por Guatemala, luego se pasa por México y llegan a Estados Unidos. Es decir, que todas estas imágenes que vemos en televisión no son realmente mexicanos. Sí que hay mexicanos que también intentan pasar a Estados Unidos, pero Estados Unidos, por ejemplo, está recibiendo una gran cantidad de hondureños y salvadoreños que buscan un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Vale, vamos a continuar con América del Norte y Central. Bueno, aquí no se ve muy bien, a ver si lo puedo hacer un poco más grande. Yo creo que sí, un segundo. Sí que lo podré hacer más grande, a ver si tengo un poco... Muy bien, muy bien. Vale, entonces... Estoy siendo dinámico, ¿eh? Yo me acuerdo cuando me saqué el carnet de conducir hace 3 años, que mi profesor, mi magnífico profesor, Juan, me decía: Guillermo, tienes que ser dinámico, es decir, que no tienes que ir a tirones, tienes que ser dinámico. Pues hoy yo creo que estoy siendo bastante dinámico con este mapa, ¿no? Muchas veces yo creo que es uno de los fallos que puedo tener. Vale, aquí tenemos a Costa Rica. Voy a ponerlo entero. Quería poner CR, pero también es un poco un insulto. Y bueno, y es el primero en el índice de felicidad. Supongo que esto será pues algún tipo de encuesta mundial. Y Costa Rica en 2013 salió la primera. No sé si sigue siendo la primera, pero tiene sentido. Tiene sentido, por ejemplo, con lo que decía Keylor Navas, y que se ha convertido como en el lema nacional de Costa Rica, ¿no? De pura vida, ¿no? Que, bueno, se dice que Costa Rica es también la Suiza de América. Cuando se dice de un país que es la Suiza,
normalmente es algo positivo, porque Suiza en Europa pues es un país tranquilo, es un país que, por ejemplo, no se, a pesar de estar justo en el centro de Europa, es un país que no se vio involucrado de manera directa en las dos guerras mundiales, por ejemplo. Es un país que siempre ha presumido de su neutralidad, ¿no? Y Costa Rica le pasa algo parecido, es decir, toda la inestabilidad que existe en América, tanto en América Central como en América del Sur, pues Costa Rica es un poco como que ha evitado todo esto. Es uno de los pocos países de Sudamérica que se puede hablar de, bueno, que es como una democracia plena, es una democracia con una puntuación bastante elevada, según el índice de The Economist, por ejemplo, y por eso, pues todo esto hace pues, que sus habitantes pues tengan, bueno, que consideren que son felices, por ejemplo. Si hay algún costarricense por aquí y quiera comentar por qué cree que su país aparece en el primer lugar en el índice de felicidad, al menos en 2013, o si nos lo quiere explicar, pues estaría encantadísimo. Vale, aquí tenemos Panamá, la típica palabra en inglés que sabes lo que significa, pero que es es difícil de traducir. Panamá, defenselessness, ¿vale? Sería como un sustantivo porque aparece aquí el ness. El less significa es como que no tiene. Y yo lo he traducido como es un país con ausencia de defensas militares. ¿Y esto por qué? Seguramente sea porque Panamá ha sido uno de los países más invadidos por Estados Unidos a lo largo de su historia. La última vez fue en el año 89 o 90, si no me equivoco, con Noriega. Fue una invasión promovida por George Bush padre. Y todo viene porque Panamá es al mismo tiempo uno de los países más desiguales del mundo, pero también uno de los países más importantes del mundo a nivel comercial. Es por el canal de Panamá, no sé si lo estoy colocando aquí bien, pero el canal de Panamá es un canal artificial que comunica el océano Atlántico con el océano Pacífico. Y fue propiedad de Estados Unidos hasta hace relativamente poco. Pero si no me equivoco, creo que fue hasta el año 2000, hasta el 2000 por ahí. Desde 1914, que fue cuando se inauguró, hasta el 2000, pues tuvo como una concesión administrativa. Y Estados Unidos, pues digamos que Panamá siempre ha sido un país aliado, pero siempre ha sido un país como controlado muy de cerca por Estados Unidos. Si os gusta la serie Prison Break, hay una temporada ya cuando ya empieza a hacerse la serie un poco mierda, así de claro, es en el que aparece Panamá. Pero bueno, digamos que Panamá en ese sentido pues sí que es un país que, bueno, que es un país que es como que lo ataca todo el mundo, ¿no? Vale, vamos a bajar ya a Sudamérica. Entonces aquí vemos en el caso de Colombia, es el país en 2013 al menos, en el país que más llueve. Esto no sé si es un dato real, pero bueno, pero es creíble. ¿Por qué? Porque gran parte del territorio de Colombia está lleno de lo que sería el Amazonas, la selva amazónica. Entonces atrae a la lluvia, entonces es normal que en un país cuyo clima es ecuatorial o tropical se puedan alcanzar precipitaciones de hasta 2.000 mililitros o más de 2.000 mililitros al año. Entonces es totalmente lógico. En Venezuela es el país que más Miss Universos ha tenido. Esto siempre se hace el mismo chiste, ¿no? Dice, es un poco pretencioso, ¿no? Por parte de los humanos decir que, bueno, que una mujer, ¿no? Que es la más bella del universo. Si no sabemos si hay otros planetas y no sabemos si, imaginemos que en Marte hay vida inteligente, pues a lo mejor a ellos no, las humanas venezolanas no les parecen las más bellas, pero bueno. En este se podría hablar más de Miss Mundo, pero bueno, Miss Universo en Venezuela, de hecho, hay una auténtica industria de la moda. Es decir, muchas chicas, muchas jóvenes empiezan ya desde muy pequeñas
a meterse en este mundo que muchas veces no es tan idílico como parece y tiene como aspectos bastante turbios, ¿no? Así que imagino que sabréis, bueno, imagino que sabréis a lo que me refiero, ¿no? Pero bueno, Venezuela destaca en eso y ahora tristemente también destaca pues por ser un país muy, muy inestable, un país en el que, bueno, la democracia brilla por su ausencia y es un país que tiene como muchos, muchos problemas aparejados. Vale, aquí tenemos un país que es bastante desconocido. De hecho, las conversaciones que puedo tener yo con amigos o conocidos sobre geografía, sé que hay temas mucho más interesantes, pero cuando hablamos de países de Sudamérica, para mí me gusta siempre hablar de Surinam, ¿no? Es decir, pues mira, aquí tenemos eh, países que nadie conoce, pues es un país que está en Sudamérica, es un país en el que se habla neerlandés, que se habla holandés, pero es un país que tiene, Surinam, exacto, que tiene una característica, que es el país que más selva tiene del mundo, el porcentaje más alto, si no me equivoco, está rondando el 85%, es decir, que es un territorio pues, en el que pueden tener muchos problemas relacionados, ¿no? con estar cerca de la selva, por ejemplo, mosquitos, enfermedades tropicales. Entonces, pues bueno, para que os quede claro, este país sería Guyana, es un país en el que se habla inglés, y esta sería la Guayana francesa, que no es un país independiente. Esto en algún vídeo seguro que lo he comentado. Es un departamento de Francia, es decir, que pertenece a Francia. En los billetes de euro aparece, es como las Canarias. Lo que pasa es que está en Sudamérica. Esto sería Europa, pero en Sudamérica. Formaría parte de la zona euro, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, aquí solamente nos han puesto a Surinam. Vamos a ir hacia abajo, vamos a ir a Brasil. Aquí tendremos que hacerlo un poquito más pequeño. Muy bien, aquí. Brasil, ¿vale? Pues es el país con más títulos de campeón del mundo, de la FIFA, de fútbol masculino. Bueno, si queréis saber, pues fue en un segundo, 1958 cuando ganó el primero, 1962 cuando ganó el segundo, 1970, 1994, 2002 y ya está, ¿vale? Ha ganado 5. Entonces, pues sí. Luego Italia tiene 4 y creo que, bueno, ahora mismo no, esto no me lo había preparado, pero Alemania tiene, a ver, Italia, un segundo, Italia tiene en el año, bueno, Italia 4, sí, correcto, Italia tiene en el 34, 1938, 1982, que fue el Mundial de España, y 2006. Y Alemania es el año 1954, 1974, 1990 y... No, ya está, ha ganado 3 solo. 98, un segundo, que os calléis. No, el 2006 no lo ganó, el 2010 fue el que ganó España, el 2014... sí, y 2014, por supuesto, la final contra Argentina en Brasil. Entonces, pues bueno, digamos que sería pues la número 1, pero la situación podría cambiar el año que viene. Bueno, Alemania yo creo que sería una de las favoritas. Bueno, pues Brasil, pues sí que es la primera. Aquí tenemos un país que también sale algo de Brasil, que es bastante curioso, sería Bolivia, uno de los países más pobres en cuanto a Producto Interior Bruto de Sudamérica, y aquí me lo he apuntado que serían como nueces de Brasil, es la número 1, pero es curioso porque esto se conoce como la avellana del Brasil, castaña del Brasil, coquito de Brasil, nuez amazónica, nuez boliviana, castaña de Pará
o castaña de monte. A ver si nos aclaramos. Una avellana no es lo mismo que una castaña, pero bueno, es como frutos secos típicos de Bolivia, que al menos en su denominación inglesa pues tiene el nombre de Brasil, a pesar de estar en Bolivia. Esto es por la cercanía del Amazonas, ¿no? Bueno, continuamos, a ver un segundo, que bajé por aquí. Bueno, Paraguay no nos sale nada, lo siento mucho por los paraguayos. Uruguay es el país que más ternera come del mundo. No significa que sea el principal productor de ternera, que en 2021 es Brasil. ¿Vale? Toda esta zona es conocida por los asados, ¿no? Los asados sería como nuestra barbacoa, que se hace aquí en España, pero no tiene nada que ver. Es como una tradición, una religión, una excusa para juntarte. Y es una de las cosas que me gustaría hacer cuando me vaya a visitar a Argentina, a pesar de que no conozco ahí a nadie, pero sí que me gustaría mucho pues estar en un asado, de meterme, oye, che, me invitas al asado que estás haciendo con tu familia. Soy un gallego, pero sí que me gustaría estar aquí un poco en la dinámica de los asados argentinos. Entonces, Uruguay es un país muy pequeño. También se le llama la Suiza de Sudamérica, también un poco por el tamaño. También es uno de los países más eh, estables, ¿no? Y bueno, y es un país también que se consume mucha carne. Siempre hay mucha polémica, ¿no? La mejor carne de Brasil, de Uruguay, Argentina. Bueno, Argentina es la número uno en... Un segundo, estaba siendo muy dinámico, pero estoy ahora mismo... Vale, estoy mezclando cosas. Vale, Argentina es la número uno en la exportación de jugadores de fútbol. Bueno, simplemente pues si echamos un vistazo a cualquier liga europea, juegan muchos jugadores argentinos. Si echamos un vistazo a la convocatoria de Argentina para un Mundial o para la Copa América o para un partido, alguna eliminatoria, pues la gran mayoría pertenecen a equipos europeos o incluso de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Bueno, en Chile vemos que es el país bueno, que más estabilidad matrimonial tiene. Aquí me ha apuntado, bueno, es el país en el que los matrimonios duran más o son más estables. No conozco la razón. Quizás porque, bueno, es un país más católico, digamos, más conservador, pero bueno, esto no, ya ves, ya sabéis que son estereotipos, tampoco hay que generalizar, pero bueno. Y nos faltaría Perú, que es una... Bueno, Perú y Ecuador, perdón, vamos a acabar con Ecuador. Perú nos habla de sandboarding, que no sabía lo que era hasta que no lo he buscado. Y bueno, y es lo mismo, es como el snowboarding, ¿vale? Snowboards, eso sí que sabéis lo que es como deslizarse con una tabla por la nieve. Pues el sandboarding es lo mismo, es deslizarse con una tabla por las dunas. Y parece ser que en Perú está la Duna Grande, como su nombre indica, pues será una duna bastante grande en la que se hace este tipo de competiciones, que he visto que en España también se hacen en Andalucía y sobre todo en Canarias. No es para nada un deporte olímpico. Yo no sabía que existía, pero bueno, parece ser que Perú es uno de los mejores países. No queda claro si para practicarlo o si los campeones son también de Perú. Y terminamos con Ecuador, ¿vale? Que sería pues el país con más plantas venenosas. Esto sería un poco también por la cercanía que tiene el Amazonas, que estaría por esta zona. Pero bueno, eh, al fin y al cabo esto, pues como decían los autores de este mapa tan chulo, pues esto no deja de ser pues curiosidades. A ver, no está del todo comprobado que sea el número uno. Muchas veces cuando tú dices el número uno, pues por ejemplo, los títulos de Brasil, pues sí, porque se pueden contar, ¿no? Pero las plantas venenosas, pues igual no. Claro, es que esto nunca se sabe. Lo de la lluvia, ¿se refiere a todo el país o una ciudad en concreto? Pues claro. En fin, de todas maneras, yo lo que quería era pues ver un poco pues cómo destaca, ¿no? En este mundo toda América, todo el continente americano, y creo que el objetivo
lo he cumplido con creces, ¿no? Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. A ver si grabo otros vídeos de otros continentes y seguimos en contacto, ¿vale? A ver, que lo quite.